en la mitad del Adviento, tiempo de penitencia, de ayuno, de mortificación, para prepararnos a recibir las gracias de Navidad. Gracias que nos dará entonces el Salvador cuando aparece en el mundo. Él, Dios, quiso tomar la forma de un niño, como dicen el niño Dios. El reino de Dios, dijo también más tarde, pertenece a los que permanecerán o volverán a adquirir la pequeñez, la humildad, la sencillez de los niños, imitando el ejemplo de nuestro Señor y sobre todo la confianza que los niños tienen hacia sus padres. Siempre saben que su padre dice la verdad, que los quiere mucho, y por eso a veces tiene que corregirles para el bien de Dios, para que aprendan a renunciar a su egoísmo, a su soberbia, que aprendan a ser humildes, obedientes a Dios y a sus padres. Para eso vino Jesucristo al mundo, para que veamos cómo Él vivió en la tierra y que sigamos sus ejemplos. Y eso es la santidad, la imitación de Cristo, de la niñez y de la vida de Cristo. Sed perfectos como mi Padre es perfecto, nos decía. Y nosotros podemos añadir, sed perfectos, santos, como Jesucristo es perfecto y santo en toda su conducta. Sin embargo, hay episodios excepcionales que nos sorprenden, que nos desconcierten en la vida de nuestro Señor. Por ejemplo, su desaparición a la edad de 12 años, que obligó a sus padres a buscarlo durante 3 días para encontrarlo en el templo, preparando a los maestros de Israel a reconocer el Mesías, explicándoles el sentido de las innumerables profecías que se refieran al Mesías. Pero todo en la vida de nuestro Señor está lleno de enseñanzas para todos los momentos de la vida de cada hombre y cada situación. Este ejemplo que acabamos de citar, por ejemplo, nos enseña que hay que procurar hacer la voluntad de Dios, cueste lo que cueste, aun cuando esto puede escandalizar al prójimo. En este caso, su Santísima Madre le dice, hijo, ¿por qué actuaste así? Hace 3 días y 3 noches que te buscamos muy angustiados. Entre muchas otras cosas, esta enseñanza nos aprende a los padres de familia que no deben oponerse a una eventual vocación religiosa de sus hijos, cueste lo que cueste a su corazón. Primero, la voluntad de Dios. Después de 30 años de vida religiosa ejemplar en compañía de su madre, Jesús, después de un ayuno de 40 días, sale al mundo para hacer oír, conocer a los hombres la verdad. La única verdad que los puede salvar y transformar en santos. La verdadera paz de la cual habla la epístola de este domingo no es la falsa paz del mundo que tolera todo, el error, el mal, tolerancia que se transforma en aceptación, en indiferentismo, que es la definición del liberalismo. No he venido a traer esa falsa paz al mundo, dice nuestro Señor, sino la espada de la verdad,
que separará a los hombres en dos campos y hasta las familias. Pero una vez aceptada la verdad de Dios, entonces reinará la verdadera paz fundada en la unidad de la verdad. Mi paz os doy, no como la da el mundo. Es decir, la verdad sin concesión, sin compromiso, pero en la caridad y en la humildad. Esa afirmación de la verdad provoca la incomprensión en la vida de nuestro Señor y el odio de la autoridad, de los jefes, de los sacerdotes, que llevará nuestro Señor a su pasión. Nuestro Señor dice: ellos, estos fariseos, sacerdotes, etc., no quisieron reconocer la verdad a pesar de tantas resurrecciones y milagros, porque sus obras, sus vidas eran malas, porque vivían en el pecado, en la avaricia, la soberbia y los otros vicios, y no querían cambiar su modo de vivir, no querían convertirse a la verdad y a la santidad que Dios venía a enseñarles. Y eso nos lleva a hablar de la situación que nos toca vivir aquí y ahora, en la fraternidad. Los padres que iban a venir pensaban cumplir una misión, pensaban cumplir su deber, esperamos, por lo menos. Y no debemos juzgar las intenciones de nadie. Solo Dios conoce los corazones, la responsabilidad de las acciones de cada uno de nosotros. Por eso debemos, a ejemplo de nuestro fundador, conservar la serenidad, la humildad y la caridad, inclusive la gratitud y el respeto, en nuestro caso, por toda la solicitud de estos sacerdotes que nos han ayudado a lo largo de estos últimos años a conservar la gracia y la fe. Pero es precisamente a causa de nuestra fidelidad a la verdad, a nuestro Señor, a la fe, que nos vemos obligados, como nuestro fundador, a resistir a la autoridad que nos lleva a seguir la corriente liberal del mundo y de la Iglesia actual, conciliar, al pretender reconciliarnos con ella. Y por eso dejar de condenar los gravísimos errores del concilio y de la nueva religión, minimizando la gravedad de estos errores e inculcando a los fieles y a los sacerdotes un falso sentido de la Iglesia y de la obediencia. Los superiores de la fraternidad están en una grave ilusión. Ellos mismos lo han dicho: ven en la crisis actual de la Iglesia, ven la salida del túnel. Dicen que está mejorando la situación, hace pocos meses lo decían. Ven brotes en los árboles que anuncian la venida de la primavera, como lo dicen ellos, después del invierno. Es la segunda vez, ¿no? Hace 40 años también nos habían hablado mucho de la primavera que el concilio iba a traer a la Iglesia. Ilusiones, cuando no son mentiras. Quieren hacernos creer que la situación de la fraternidad actualmente, después de la crisis que hemos vivido, es normal, que ha vuelto a la normalidad y que por ende no hay ningún motivo de resistir a la autoridad.
Pero no olvidamos que desde hace 50 años la Iglesia conciliar, la jerarquía, hizo lo mismo, particularmente con Monseñor Lefebvre. Todo iba bien en la Iglesia según ellos, más o menos, como siempre. No había problema de fondo, problema doctrinal. Y entonces, claro, todo el problema de la fraternidad era una cuestión disciplinar. Y entonces esperaban el momento de castigar a causa de las ordenaciones sacerdotales o de las consecraciones episcopales, diciendo que ellos no hacían más que castigar y sancionar una rebeldía, una desobediencia que no tenía razón de ser. Claro, si no hay problema, entonces estamos mal, estamos anormal, como dice, en una situación anormal, como dice Padre Schwinterger. Es cierto que a estos sacerdotes que han elegido este camino no los vamos a convencer. Y ellos no nos van a convencer tampoco. Por consiguiente, no es útil diálogos, como dicen. En realidad, a nosotros seguro que no nos van a convencer porque hace 10 años, más de 10 años, que vamos descubriendo el procedimiento, la desviación y la deriva hacia el liberalismo de la fraternidad. La pequeña arca de Noé de la fraternidad se deja arrastrar por la corriente liberal del mundo moderno, de la Iglesia moderna, como lo ha sido la gran arca de Noé, que es la Iglesia, y que hoy es eclipsada por la Iglesia liberal, modernista, conciliar, cuyos hombres ocupan los puestos de autoridad y con los cuales nuestros superiores nos quieren reconciliar, lo que es algo completamente irracional. Y para eso entonces minimizan los errores. Por ejemplo, del Papa Francisco, dicen que él tiene una fe profunda, que, por ejemplo, los hermanos mayores no tienen nada que ver con la muerte de Cristo, en fin, etcétera, etcétera. Ellos se quieren congraciar con la Iglesia actual y con el mundo actual, pensando que es imposible ir en contra, afirmar la verdad. Entonces, claro, hay que elegir, desde hace 50 años hay que elegir entre la autoridad, que no es fiel a su misión, y la fe, la autoridad de la fe de nuestro Señor, de la doctrina de la fe. Y claro, como dice San Pedro, hay que obedecer a Dios antes que a sus representantes, cuando Dios nos pide una cosa que Dios no quiere. Por ejemplo, a San Pedro le querían prohibir hablar de nuestro Señor. Él dijo no, porque si les obedecemos a vosotros, entonces nosotros vamos a desobedecer a Dios. Y eso no, primero Dios. Y normalmente es normal, porque es una contradicción obedecer a una autoridad que desobedece a una autoridad superior. Entonces uno está en la cree obedecer, pero en realidad está en la desobediencia, una falsa obediencia. Entonces, demos gracias también a Dios que nos ayuda, porque gracias a Dios pensábamos tener entrevistas mañana tal vez, y bueno, no va a tener lugar, porque ellos prefieren volverse a Buenos Aires. Demos gracias, así nos evitamos problemas y
diálogos inútiles. Ave María Purísima. Sin pecado concebida.